El músculo occipitofrontal va a tener una inserción. El vientre frontal va a estar insercionado con los músculos auriculares del ojo, el procerums y el corrugador. Y el occipital va a tener una inserción con la aponeurosis de la gálea, que esta va a conectar a los dos vientres. Tiene una forma cuadrangular y sus relaciones es que en su cara superficial con lo que es la piel de la cabeza y luego en su cara profunda procede a deslizarse por lo que son los huesos del cráneo que se encuentran en esta misma zona. La función mecánica en la parte frontal lleva la piel cabelluda hacia adelante generando arrugas en la parte horizontal de la frente y generando una expresión de descontento. Si la inserción de la aponeurosis actúa como un punto fijo, el vientre frontal eleva las cejas y la piel de la frente generando una expresión de sorpresa. En la occipital, cuando su inserción nucal es el punto fijo, esta porción retrae la piel cabelluda. Cuando su inserción aponeurótica es el punto fijo, esta parte del músculo mueve la piel cabelluda hacia adelante. Entonces, básicamente, la acción del vientre frontal va a ser elevar las cejas y arrugar la piel de la frente, y la función de la vientre occipital va a ser retraer el cuero cabelludo. Su inervación va a ser con el nervio facial, el nervio 7, la rama auricular posterior y las ramas temporales. Y va a tener irrigación con la arteria occipital, la supraorbitaria y con la supratroclear. Músculos auriculares. Los músculos auriculares van a tener una forma de abanico y se van a dividir en tres: auricular anterior, superior y posterior. Su inserción del auricular anterior va a ser en el pabellón de la oreja, el del superior en los cartílagos auriculares, al igual que el posterior. Su relación es que el músculo auricular anterior se sitúa anterior a la oreja y nace de la aponeurosis epicraneal. Termina en la espina del hélix en el borde anterior de la concha. El músculo auricular superior se une a la aponeurosis epicraneal superiormente a la oreja. Desde ese punto sus fibras descienden convergiendo e insertándose en la convexidad de la oreja medial de la oreja, que corresponde a la fosa triangular del antehélix. El músculo auricular posterior se une por una parte a la base de la apófisis mastoides inferior y lateralmente a las inserciones del vientre occipital del músculo occipitofrontal. Su función mecánica. Debido a que los músculos auriculares humanos son muy rudimentarios, su función es insignificante en humanos. La mayoría de los movimientos del pabellón producidos por estos músculos se observan durante la sonrisa o el bostezo, durante los cuales el pabellón se mueve hacia arriba, atrás o adelante. Su inervación, rama posterior del nervio auricular, y su irrigación en las ramas de la arteria temporal, superficial y auricular posterior. Músculo orbicular de los ojos. La cara superficial está en relación con la piel. La cara profunda se relaciona con el reborde orbitario, con el músculo superciliar, con la arteria y nervio supraorbitarios, con los ligamentos anchos de los párpados y con los cartílagos tarsos. Es un músculo con forma de esfínter que rodea la órbita y el área periorbitaria. Como lo dije, está compuesto por tres partes. La primera parte, la parte orbitaria, es la parte más periférica que se superpone al borde orbitario. Surge de la parte nasal del hueso frontal, proceso frontal del maxilar y ligamento palpebral medial. Sus fibras rodean la órbita y se insertan en las estructuras del tejido blando adyacentes. En segundo, la parte palpebral. Es la parte central del músculo que comprende los párpados. Surge del ligamento palpebral medial y se inserta en el ligamento palpebral lateral. Y por último, la parte palpebral profunda. Es la parte más profunda del orbicular de los ojos. Está situada entre el ligamento palpebral medio y el saco lacrimal. Estas fibras
pasan lateralmente por detrás del saco lacrimal para insertarse en los tarsos superior e inferior de los párpados y en el ligamento palpebral lateral. Estos reciben la inervación de las ramas cigomáticas y temporales del nervio facial y el suministro de sangre de las ramas de las arterias maxilares, temporales superficiales y faciales. La función depende de qué parte del músculo se contrae. Por ejemplo, la contracción de la parte orbitaria tira de la piel de la frente y la mejilla hacia la nariz y cierra firmemente los ojos, comúnmente como fines de protección. A su vez, la parte palpebral exhibe un control más fino de los párpados al cerrarlos suavemente durante el parpadeo o el sueño. Y finalmente, la parte palpebral profunda tira de los párpados y de las papilas lacrimales hacia el centro y dilata el saco lacrimal, mientras comprime la glándula y los conductos lacrimales. Estas acciones facilitan el flujo de las lágrimas a través del aparato lagrimal. Músculo corrugador superciliar. Este se une lateralmente a la porción superior del prócer. Es un músculo delgado que se encuentra en lo profundo del extremo medial de las cejas. Surge del extremo medial del arco superciliar del hueso frontal y se extiende lateralmente y ligeramente superior para insertarse en la piel de la parte media de la ceja. Está inervado por las ramas temporales del nervio facial y vascularizada por la rama oftálmica de la arteria carótida interna y la rama temporal superficial de la arteria carótida externa. Al contraerse, este músculo actúa para tirar de las cejas hacia el centro y producir arrugas verticales sobre la glabela, creando una expresión facial de fruncimiento. Músculo del prócer. Va a tener una inserción en la piel de la glabela y en las fibras del vientre frontal del músculo occipitofrontal. Va a tener una forma de piramidal y sus relaciones van a ser lateralmente a la parte inferior del músculo, que se encuentra en el músculo elevador del labio superior, y inferiormente al músculo nasal. Este va a tener su función mecánica, va a ser deprimir los extremos mediales de las cejas y va a generar arrugas en la parte de la piel de la glabela y va a generar expresiones que son compatibles o asemejantes con las expresiones de la ira y la tristeza, que también son causadas cuando se expone uno al sol o a cosas brillantes, que son factores que irritan los ojos. Va a tener inervación con la piel que cubre la parte inferior de la frente y va a tener irrigación con la arteria oftálmica y la rama supraorbitaria. El músculo nasal va a tener una inserción en la parte alar con la piel de la ala y en la parte transversal se va a fusionar con la contraparte del dorso de la nariz. Va a tener una forma aplanada, delgada y triangular. Las relaciones del músculo nasal se encuentran superficialmente en el hueso nasal y en el cartílago lateral, que están cubiertos por piel nasal. Las fibras de inserción de la parte transversal están directamente relacionadas y mezcladas parcialmente por la aponeurosis del músculo prócer. La parte alar se encuentra en la parte lateral del músculo depresor del tabique nasal.
Su función mecánica va a consistir en comprimir la abertura nasal con la porción transversa y dilatar las narinas con su porción alar. Estas acciones son notorias durante la realización de ciertas expresiones faciales, como bien viene siendo la ira, y también ayuda a facilitar la respiración profunda. Su inervación va a ser en el orbicular de la boca, que está inervado por los ramos bucales y el margino mandibular del nervio facial. Y su irrigación va a ser por las ramas labial superior, septal y nasal lateral de la arteria facial, así como por la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. El orbicular de la boca es un músculo que va a rodear la boca. También va a ser un músculo de la expresión facial. Está compuesto de múltiples capas de músculo, algunas de las cuales son fibras extrínsecas derivadas de otros músculos faciales. Entre ellos se va a encontrar el buccinador, el elevador del labio superior, el cigomático y el depresor del labio inferior. Su origen van a ser fibras de otros múltiples músculos faciales, algunas de ellas fibras intrínsecas. Va a tener una forma de anillo. Su inserción es un músculo de tipo esfínter que va a cruzar en el ángulo de la boca hacia la piel. Su inervación es el nervio facial séptimo por la parte de la rama bucal. Su acción va a ser que la parte superficial va a cerrar los labios y los va a protuir. La parte profunda va a presionar los labios contra los dientes. Esto va a ser algo importante en la fonación. La irrigación principalmente se va a llevar a cabo por las arterias labiales superior e inferior. El elevador del labio superior es uno de los músculos superficiales de la expresión facial y uno de los músculos de la boca. Su origen va a ser el hueso cigomático, va a tener una forma corta y triangular. Su inserción va a ser la piel del labio superior entre el elevador del ángulo de la boca y el elevador del labio superior y de la ala nasal. Su inervación va a ser en el nervio facial séptimo por la parte de la rama bucal. Su acción va a ser levantar el labio superior y lo va a mover hacia adelante. Su irrigación principalmente va a ser por la arteria facial. El cigomático menor es uno de los músculos superficiales de la expresión facial y uno de los músculos de la boca. Su origen va a ser el hueso cigomático. Este va a tener una forma pequeña en forma de cinta. Su inserción va a ser tejido subcutáneo del labio superior. Su inervación va a ser el nervio facial séptimo y su acción va a ser que va a llevar el labio superior hacia afuera, hacia arriba y hacia los laterales. Su irrigación es la arteria facial. El cigomático mayor es uno de los músculos superficiales de la expresión facial y uno de los músculos de la boca. Su origen va a ser el hueso cigomático, va a tener una forma rectangular y su inserción va a ser el orbicular de la boca, el depresor del ángulo de la boca, el triangular, el elevador del ángulo de la boca, canino. Su inervación va a ser el nervio facial, el séptimo, pero va a ser la rama cigomática. Su acción va a ser llevar el ángulo de la boca hacia los laterales y hacia arriba. Su irrigación va a ser la arteria facial.
Músculo bucinador. Va a estar en inserción con el ángulo de la boca, el modiolo y con el orbicular de la boca. Va a tener una forma cuadrangular y su función mecánica va a consistir en la comprensión de las mejillas para poder evitar accidentes a la hora de la masticación. Esa comprensión también va a permitir que el bucinador pueda evitar la acumulación de comidas en el vestíbulo bucal y además sirve como impulsador del aire al exterior a la hora de poder tocar un instrumento o a la hora de silbar. Su inervación va a ser por los ramos bucales del nervio facial y su irrigación va a estar a cargo de la arteria bucal, una rama de la arteria maxilar y de algunas ramas de la arteria facial. Músculo elevador del ángulo de la boca. Se encuentra profundo y lateral al elevador del labio superior. Estos dos músculos limitan el espacio del tejido infraorbitario, que es el espacio canino, que es clínicamente significativo ya que las infecciones odontogénicas pueden extenderse a él. Es un músculo delgado en forma de hoja que surge de la fosa canina del maxilar. Este se dirige casi verticalmente hacia el ángulo de la boca para adherirse al modiolo, mientras se mezcla con otros músculos de la expresión facial. Está inervado por las ramas cigomáticas y bucal del nervio facial, que es el séptimo par craneal, mientras que su irrigación sanguínea es proporcionada por la rama labial superior de la arteria facial y la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Como su nombre lo indica, la función principal es elevar los ángulos de los labios, contribuyendo así a producir una sonrisa, junto con el risorio, el cigomático mayor y menor. Músculo depresor del ángulo de la boca. Este surge de la parte anterior de la mandíbula como uno de los músculos de la capa superficial del grupo bucolabial. La parte distal del músculo se extiende sobre el borde lateral de los labios inferiores del depresor. En la parte inferior, el depresor del ángulo de la boca es continuo con el músculo platisma y la fascia cervical. Es un músculo triangular situado lateral al mentón a cada lado de la cara. Surge de la línea oblicua y el tubérculo mentoniano de la mandíbula y se dirige casi verticalmente hacia arriba para unirse al modiolo. La inervación proviene de las ramas marginales mandibular y bucal del nervio facial. Está vascularizado por la rama labial inferior de la arteria facial y la rama mentoniana de la arteria maxilar. Este actúa deprimiendo el ángulo de la boca, lo que contribuye a expresar sentimientos de tristeza o enfado. Además, este músculo ayuda a abrir la boca al hablar o comer. Músculo risorio. El músculo risorio tiene una forma triangular y pequeña. Su inserción va a ser en el mediolo, que es el ángulo de la boca. Su relación será en la fascia que recubre el macetero. Su función mecánica consiste en traccionar los ángulos de la boca en sentido lateral y superior, provocando el gesto de la sonrisa. Su inervación
Es por ramas que provienen del nervio facial, por lo que su inervación es realizada gracias a los pares craneales. Su irrigación de este músculo le corresponde a la arteria facial. Músculo depresor del labio inferior. Su forma va a ser cuadrangular, su inserción, la piel y la submucosa del labio inferior. Relación. La parte inferolateral de los músculos depresores del labio inferior se encuentra en la profundidad del depresor del ángulo de la boca, mientras que su porción superolateral cubre parcialmente el músculo mentoniano. Función mecánica. Este músculo es el principal depresor del labio inferior, junto con la porción labial del platisma. Su función es traccionar el labio hacia el inferior y medial. Inervación. Ramo marginal mandibular del nervio facial. Séptimo par craneal. Irrigación. Su irrigación proviene de la rama labial inferior de la arteria facial y de la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior, rama de la arteria. El músculo mentoniano va a tener una forma corta y cónica. Su inserción será en la piel de la barbilla surco-mentolabial. Relación. Los músculos mentonianos se encuentran en la mandíbula a cada lado del frenillo del labio inferior. La parte superolateral de cada músculo está cubierta por el músculo depresor del labio inferior, mientras que el resto de los vientres del músculo mentoniano es subcutáneo. Función mecánica. Descender y evertir la base del labio inferior debido a la inserción del músculo durante su contracción. También se generan arrugas en la piel del mentón. Estos movimientos contribuyen con varias acciones de la vida diaria como beber, utilizando un vaso y también con expresiones faciales como la tristeza, el desprecio y la duda. Inervación. Proviene del ramo marginal mandibular del nervio facial. Séptimo par craneal. Irrigación. Está irrigado por la rama labial inferior de la arteria facial y la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. El músculo del platisma. Este va a tener una inserción con la base de la mandíbula, con el orbicular de la boca, el modiolo, con la piel de la mejilla y el labio inferior. Va a tener una forma de sábana y su relación van a ser los músculos inmediatamente profundos al platisma, que en este caso son el esternocleidomastoideo y el músculo digástrico, que medialmente se encuentran en la capa muscular que cubren a la correa de la laringe y de la tiroides. Su función mecánica va a depender de la parte del músculo que se vaya a contraer. La contracción de las fibras laterales que se insertan en el modiolo contribuyen al descenso de las comisuras del labio inferior, mientras que las fibras mediales pueden asistir al descenso de la mandíbula o a la apertura de la boca. Su inervación va a ser el ramo cervical del nervio facial, en este caso el nervio craneal 7, y su irrigación va a ser la rama submentoniana de la arteria facial y la rama supraescapular del tronco tirocervical.